decir la verdad. Nos encontramos en un problema muchas veces cuando queremos transmitir algo y las personas no nos creen. Cuando queremos dar nuestra versión de algo y las personas no nos creen. Lo que esperan para creernos es que evidenciemos, que mostremos con pruebas físicas para que nos crean. A veces cuestionamos nosotros, no solamente somos puestos en duda, sino que a veces somos nosotros los que dudamos de otros cuando nos están intentando convencer de algo o están dando una versión de algo o nos están transmitiendo algo. Ponemos en duda muchas cosas. Queremos que nos evidencien con pruebas físicas lo que están diciendo. Y ambas situaciones son incómodas. Son muy incómodas. Qué incómodo es que me pidan explicación de algo que yo ya dije y que insistan en que no, que necesitan más pruebas, porque estoy mintiendo. Dime la verdad, ya te la dije. No, dime la verdad, pero ya te la dije. No, muéstrame. ¿Verdad que es incómodo esa situación? Más de alguno le ha pasado. Los hijos lo pasan mucho con los padres. Los cónyuges también les pasa eso. ¿Dónde estabas? Estaba en la iglesia. No, no, no. Deja hablarle al hermano. Hay quienes llegan hasta ese extremo. Deja hablarle al hermano por la desconfianza, por no creer. Quieren pruebas físicas y hay dudas. Esas cosas son muy comunes en la vida cotidiana del ser humano, muy comunes donde quiera. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Pablo se encontraba constantemente con esas situaciones. Todos los días se encontraba con ese problema de que no le creían. Todo lo que él hablaba, las personas lo ponían en cuestionamiento, en muéstrame la evidencia. Para Pablo era un reto comunicarse con las personas. Para mí es un reto a veces comunicarme con mis hijos. A veces siento que no hablo su idioma. A veces les digo yo, quieren que les hable en inglés para que entiendan o en qué idioma desean que yo les hable, porque hay veces hay cosas que son tan comprensibles de entender, pero el hombre se confunde tanto para entenderlas que uno no sabe en qué idioma hablarles. ¿No le ha pasado? ¿Verdad? Pablo se encontraba en una situación en que no, ¿en qué idioma hablarles? Trataba de convencerlos de una verdad. Trataba de persuadirlos de que abrieran los ojos, de que se dieran cuenta de la realidad en la que ellos estaban viviendo, pero las personas, varias de esas personas, no le creían. Tal es el caso de que en sus viajes misioneros, como predicador, como evangelista, como apóstol, llegaba a una ciudad en Tesalónica. Y en Tesalónica hizo lo que hacía en otras ciudades, en otros pueblos. Él no era vendedor de carruajes, él no era vendedor de medicina, él no era vendedor de algún producto, él no era ningún abogado, él no iba promocionando su empresa, no iba promocionando una compañía que acaba de comenzar. Él iba anunciando la palabra de Dios.
El trabajo de Pablo era anunciar la palabra de Dios. Es absolutamente su labor, su misión en todas las ciudades, de ciudad en ciudad, hablar la palabra de Dios. Y cuando Pablo hablaba la palabra de Dios, reunía multitudes. Después de escucharlo hablar, se dividían las opiniones. Empezaban las dudas, empezaban los conflictos internos. No por Pablo, sino por el mensaje que Pablo llevaba. Porque a Pablo lo conocían. En su tiempo de ser fariseo, era un hombre muy reconocido. Los judíos sabían quién era Pablo. Pero no rechazaban a Pablo. Rechazaban el mensaje que llevaba Pablo. ¿Y cuál era el mensaje que llevaba Pablo? El mismo mensaje que llevamos hoy en día nosotros los predicadores. El mensaje encomendado a los hombres. Que se predique y que se hable el nombre de Jesús. Que se predique, que se hable que en él hay perdón de pecados. Que se predique, que se hable que los hombres necesitan conocerle y venir a él para salvarse. Ese es el mensaje. Nosotros no vendemos nada, hermanos. Yo no vendo nada. Yo he ido a Walmart y en Walmart me han atrapado. Anuncian todos los que hay por el altavoz, los que quieran ganarse un premio acudan al lugar tal y ahí están regalando. Y me han atrapado más de una ocasión hasta que yo he aprendido. Y está la persona ahí, está uno esperando y está la persona que va a vender el producto y empieza a hablar del producto, a convencer a la gente del producto. Pero detrás de todo eso hay una trampita. Pero primero hay que convencer a la gente. Y cuando uno se entera de las cosas, uno ya se parte en opinión y se divide en opinión. Y algunos se quedan, otros como yo se alejan. Pero ellos venden producto. Los que venden ollas, las del León, no diré la marca, pero las del León, ¿verdad? Tratan de convencer al cliente por qué debe escucharlo, por qué debe abrir la puerta de su casa y darle 20 minutos de su tiempo y convencerlo. Los que venden productos de medicinas o vitaminas o licuados hacen lo mismo. Y todos intentan convencer a otras personas que no tienen ni siquiera absolutamente el deseo. Pero hay que convencerlos. Pablo no vendía nada. Pablo ofrecía algo que nosotros hoy ofrecemos, que no es producto de compra ni de venta. El evangelio. Anunciando el evangelio. Pasó a Tesalónica y en Tesalónica se creó un alboroto. Se dividieron las personas, los judíos especialmente, empezaron a incitar a los demás, a los que habían sido convencidos, a los que habían oído y recibido la palabra. Empezaron a incitarlos para que dejaran de oírlo. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Donde la parábola del sembrador dice que algunos la semilla cayó en buena tierra, otro entre espinos, otro entre pedregales y etcétera. Pero en algunos dice que las cosas de este mundo lo ahogaron la palabra. Pues en aquellos tiempos las cosas de ese mundo eran los judíos quienes trataban de evadir lo que habían oído de Pablo. Pablo, saliéndose de ahí porque también querían matarlo, se fue a Berea. En Berea se juntaron las personas y Pablo
empezaba a impartir nuevamente lo que había impartido en Tesalónica. Pero la Biblia dice que en Berea la gente era más noble, más gente educada, más de paz, más de noble puede tratarse en dos puntos: noble de humilde y noble de alta de riqueza, ¿no? De la nobleza, de la realeza, poder. Y ahí escucharon la palabra. Hoy ustedes se encuentran frente a mí. No todos posiblemente creerán lo que yo les pueda decir, pero somos llamados a predicarle, a hablarle, hermanos, de la palabra de Dios, del mensaje de Cristo Jesús, de que no hay salvación si no es por Jesús. No hay otra oportunidad para el hombre si no es a través de Cristo Jesús. Y en algunos hay divisiones en sus mentes. Algunos reciben la palabra, otros no la reciben. Existe un conflicto en la mente y el corazón. Un terrible conflicto, hermano, entre ustedes. Entre un ataque del diablo para que no reciban el mensaje. ¿Qué sucedió hace 8 días? Hace 8 días hablamos de que nos acordáramos de la mujer. ¿De quién? De Lot. ¿Quiénes se acuerdan todavía? ¿A quiénes se les olvidó? ¿Y por qué había que acordarse de la mujer de Lot? ¿Cuáles eran las razones por las cuales había que hacer memoria de ella? A ver. Para no mirar atrás, para no desobedecer, para creer sin ver. Y hoy quiero unir esto con lo de hace 8 días. El pensar todas las consecuencias que podemos nosotros pasar por no creer, por no escuchar, por no aceptar. Por querer pedir pruebas de algo que no necesita pruebas. El mensaje es claro, el mensaje de Dios es claro para los hombres: arrepentíos y convertíos. El mensaje es directo: arrepentíos y convertíos. Y creed en el evangelio. Es sencillo el mensaje. Y yo se los digo: arrepentíos y convertíos y crean en el evangelio. ¿Quieren evidencia? Porque creer, el hombre natural necesita evidencia de lo que se le ofrece. Que vende ollas, ¿acaso no lleva una bolsita de alguna comida y lo pone a cocinar delante de usted? ¿Sí o no? Porque sabe que usted no le va a creer solo con hablarle. Le tiene que mostrar que esa olla sí sirve sin agua o sin aceite y que cocina sin aceite. ¿Verdad que sí? El que vende fruta,
no le cortan, así el ambulante, pues, no le corta una papaya, una sandía y le ofrece un pedazo, porque sabe que el hombre no cree solo con oír. No va usted a las tiendas de comida y ahí está la que vende queso con una tortilla y un pedacito. Pruebe, pruebe, pruebe. Porque usted no puede creer sin haber probado. Es naturaleza del hombre. Y quiere aplicar esa naturaleza en las cosas de fe. Las que no necesitan pruebas físicas, sino necesitan fe. La mujer de Lot necesitaba pruebas físicas, por eso volteó. Pero esa salvación de ella tenía que ser por fe. Si el ángel le dijo, vete y no voltees, es porque así había que hacer. ¿Por qué voltear? A Pablo quería que hiciera algo que hubiera evidencia del evangelio. Y en alguna ocasión Pablo dijo que cuando predicaba el evangelio prefería que mejor predicarlo con el poder de Dios y no con las palabras. Porque el hombre se convence viendo algo. Si hoy viene alguien enfermo, enfermo, y yo termino mi predicación solo diciendo tenga fe, quizás no crea y no acepte a Jesús. Pero si le digo, venga que el Señor la va a sanar ahorita mismo y se sana, ¿qué va a pasar? Cree. ¿Por qué? Pero si el evangelio no es así, el evangelio es de fe. ¿Por qué pasa eso? Porque dentro de nosotros hay una batalla entre lo espiritual y lo carnal. Lo carnal quiere observar pruebas físicas para entender y creer. Los de Berea, escuchen bien esto, los de Berea cuando escucharon a Pablo, dice que lo que hacían los de Berea era que estudiaban la escritura para saber si era evidencia de lo que Pablo hablaba. Cuando usted no es convencido por un sermón de un predicador, cuando usted no es convencido del poder de Dios por lo que sale de la boca de un predicador, póngase a leerla y usted se va a convencer. No porque el predicador falle, sino por la dureza de su corazón, que no cree al predicador, al enviado. Entonces, para convencerse de lo que está diciendo el mensajero es cierto, váyase a la evidencia. Y la evidencia es la escritura. Lo que hacía la iglesia en Berea era eso. Y dice la palabra en el versículo 12, y así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creyeron muchos de ellos? Porque vieron milagros. ¿Cuántos milagros hizo Pablo ese día? No dice. Por lo tanto, asumimos que pudo haber sido 0. Pero creyeron muchos en ese día. Ahora, si comparamos ese día con el día del Pentecostés, son 2 eventos separados con el mismo objetivo y mensaje, pero diferentes. ¿Verdad? Estaban los 120 en el aposento alto orando, ¿verdad? Y esperando la promesa del Padre, según lo dice la Biblia.
cuando de repente vino del cielo, allá afuera estaban comprando, vendiendo, haciendo fiesta. Era fiesta, una fiesta judía y de mercaderes. ¿Quién estaba atento a la palabra de Dios? ¿Quién estaba atento al mensaje? Ninguno. Si Pablo hubiera salido de ese lugar a hablarles así, hubieran convertido a algunos, pero no hubiera tenido el mismo efecto que tuvo. Cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre se impresiona por lo que ve. Y de ahí vienen las expresiones, ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua? ¿Qué no son estos judíos? ¿Quiénes preguntaban eso? Los que estaban afuera. Hoy en día es muy difícil que crean en el Evangelio. No porque sea diferente a los demás, es que el hombre es duro de corazón. Difícil de convencerlo que crea en Dios. Se levanta un hombre en tiempos de campañas políticas. Levanta uno de un partido, otro de otro partido. Voy a hablar generalmente de otros países. Otro de otro partido. Hay como 5 partidos. Forman un grupo que creen a esa persona. Se organizan. ¿Y qué pasa? Empiezan a recorrer pueblo en pueblo. No, casi nadie los conoce. Uno que otro conoce a esos personajes. Lo que hacen es ir de pueblo en pueblo, ¿verdad? A convencer. Y les prometen ríos, puentes, hospitales, carreteras, escuelas, riquezas, ¿qué? Puestos, trabajo. Y de todos, si fueron 5, solo uno va a llevarse el, el voto, ¿verdad? Y empiezan a medir, empiezan a votar. Cuando van a ejercer su voto, le están dando a esa persona la razón. Quiere decir, le creyeron. ¿Dónde está el puente? No hay río, no hay hospitales, ¿verdad? No hay nada. Lo eligieron, no hizo mucho. Se viene la siguiente época de campañas. Vuelve otra vez y vuelve a prometer lo que prometió con un poquito más, ¿no es cierto? El error es que las personas vuelvan otra vez a creer y pasa, vuelven a creer y vuelven a caer en el mismo problema. Pero para un político, para un famoso, para un deportista, para alguien en la sociedad, es más fácil que la gente les crea y no les pide creencia. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, es muy difícil. Porque el hombre está esperando algo para que sienta que ya es hora. Hemos oído frases, es que no siento aún, ¿verdad? No siento. Si aplicáramos ese sentir para todas las cosas, estaríamos presa. Es que no siento aún que es mi hora de ir a trabajar, ¿verdad? ¿Dónde estaría? Un puente. O que nuestro hijo nos dijera, es que no siento que tengo ganas de ir a la escuela. O que la mamá nos dijera, es que siento que no tengo que hacer comida hoy. Y todo
todo fuera movido por lo que yo siento, que es comúnmente lo que el hombre dice cuando se trata de aceptar y creer en la palabra de Dios, en el mensaje. Todo se reduce a, es que todavía no siento. Lo que pasa es de que no se convence porque quiere ver que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Quién ha ido al infierno y ha regresado? ¿Verdad? Quiero ver chamuscado, que huela a azufre. Y aunque regrese, todavía lo va a cuestionar. No, es que tú te fuiste a quemar por ahí. ¿Ah? Te echaste pólvora. Allá te fuiste a comprar un traje. Y lo van a cuestionar. Aunque venga. Por el endurecimiento del corazón del hombre. Que es más fácil que el hombre crea la mentira que crea la verdad. Ahora, de los que estamos acá, cada uno se define qué clase de creyente es. Pero de lo que se defina usted, de eso o va a disfrutar o va a sufrir. Porque no es que mis malas decisiones queden en el olvido y pasó todo, no. Los 2 millones que votaron por el que no les puso puente hace un año, van a sufrir durante su periodo. O si están trabajando, les prometen que les van a dar un aumento y si trabajan duro, van a ver que si ustedes trabajan duro, va a haber producción y la empresa les va a dar un bono al final del año. Y creen en la persona y se ponen a trabajar como hay como fuera robot y al final del año no les dan bono. Y si les dan, les van a dar unos $100. Ay, contento con $100. Pero la empresa ganó millones. Solo con convencerlos. En la segunda carta a los de Tesalónica, mire lo que Pablo decía a de los tesalonicenses, capítulo 3, a los que habían creído, por supuesto. El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo dice: oren por nosotros, oren para que la palabra corra. Yo quiero que piense un poquito el por qué Pablo pide oración. ¿Por qué oramos nosotros? A ver, ¿por qué oramos? Pensemos un momento en la oración. ¿Por qué oramos? ¿Qué relación tiene la oración con nosotros? Porque queremos que haya una intervención divina, ¿verdad? Por algo que no podemos hacer. Usted no ora por todo. Y si me dice que sí, es mentiroso. Usted no ora para el Señor, ayúdame a llevarme la cuchara a mi boca y que pueda lograr comer. ¿Verdad que no? Eso es algo que usted ya lo hace. Usted ora cuando necesita una intervención de algo que usted no puede hacer. Pablo dice: oren para que la palabra cuando nosotros vayamos corra. ¿Por qué dice Pablo oren? Porque si no hay una intervención divina, los hombres no creen. Usted cree, póngase a pensar esto. Póngase a pensar esto. Que los que venden las ollas, todos oran antes de ir a las casas. Algunos, pero
generalmente? ¿Verdad que no? La mayoría de personas no ora y la gente les cree. ¿Sí o no? ¿Cuántos han agarrado el quesito con tortilla de ahí de la tienda? O la salchichita o el ¿cómo se llama este? El tocino o el jamón. Lo han agarrado, ¿verdad? ¿Y usted cree que la persona que está ahí se puso en oración y ayuno para que usted fuera a agarrar el quesito? Si es creyente, sí, pero la mayoría, si llega a persinarse, es una ganancia. ¿Por qué pues somos convencidos? Sin intervención divina, ¿por qué somos convencidos? Por la evidencia. Pablo pide, oren, porque este mensaje solamente pueden convencerse cuando hay intervención divina, porque hay una intervención diabólica operando para que no oigan. O sea, detrás de todas las personas a las que se les predica el evangelio, a las que se predica de la palabra de Dios, hay un poder diabólico dominándolo, aunque no lo sientan, aunque no lo perciban, no lo vean, pero ahí está. Cuando empiezan a sentir molestia, es la evidencia del poder diabólico. Cuando empieza a sentir la persona incomodidad, cuando se le habla de la palabra, ahí está el poder diabólico. No es cuestión de falta de evidencia, no, es que hay un poder operando y necesita una intervención divina para que ese poder se someta, para que la persona oiga, preste sus oídos. Si quisiéramos, pudiéramos hacer una campaña, ir a rentar uno de los campos de aquí de Elche, de las ciudades. Para que asistan las personas necesitamos masivamente anunciar, masivamente, para que medio se llene. Pero si hay un concierto de una banda de, no sé, Celine Dion o sea, aquí en uno de esos pueblitos, no necesitan tanta publicidad. ¿Verdad que no? Se riegan la noticia entre todos. Vas a ir en el trabajo, vas a ir al concierto. Pero vas a ir a la campaña, vas a ir a la campaña, vas a ir a la campaña. ¿Verdad que no? Porque el poder que domina está ahí operando. Es tan tan crucial que el evangelio llegue a las personas, que usted escuche el evangelio, que usted crea en el evangelio. La Biblia dice que creyere, fuere bautizado, será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Quién le tiene miedo a la condenación? Porque la condenación, el infierno, parecen caricaturas en la actualidad.
No nos mostraban a un diablito con un fantasmita, Gasparín, no nos mostraban a un fantasmita, no nos mostraban a un diablito hablándole aquí. La- las caricaturas de Hércules de aquellos años, yo las vi, aún cuando yo vivía en la ignorancia. Hércules, el Poseidón, Caballeros del Zodiaco. Todas esas fuentes de convencimiento nos tenían atrapados. Y no hacen tanto esfuerzo para atraparnos. Es fácil. Pero para oír el Evangelio, la palabra y creer a la palabra, ahí está el problema. El problema que Pablo se enfrentaba muchas veces, inclusive, vamos a dejarlo un poquito de Pablo, cuando Jesús mismo de su boca decía sus propias palabras, no citadas por nadie, no decir fulano lo dijo, no, él mismo. Llegó el punto en que Pedro le dice, maestro, se están yendo. Se fijan todo ese punto de la dureza del corazón del hombre. Se están yendo. Entonces, lo que, lo que quiero que se lleven hoy, hermanos, lo que quiero que ustedes piensen hoy es lo crucial en que crean o no crean. Lo que hay ahí de crucial en creer o no creer en el Evangelio. A ustedes se les presenta cada 8 días en la palabra, el Evangelio. Eso nos debe llevar y motivar a que cada día creamos más y más y más. Y si en un domingo hay 5 que no son bautizados, al próximo debe reducirse la cantidad. Y al próximo reducirse la cantidad. Al próximo reducirse la cantidad. Pero si la cantidad es la misma, hay un problema en el corazón de los oyentes, ¿verdad? Hay un problema y hay un conflicto interno ahí. No los culpemos, porque es un conflicto, es una lucha espiritual dentro del corazón que necesita una fuente de convencimiento. Algo tiene que pasar para que se convenza, ¿verdad? Ya sea que se tienen que enfermar y caer a un hospital, punto de muerte, para reflexionar. O ya sea perder el trabajo y verse en la miseria, para reflexionar. O ya sea que la pérdida de un familiar cercano, para reflexionar. Algo tiene que pasar. Y esa es la clase de evidencia que le gustaría ver a usted. ¿Quiere evidencia? ¿Esa es la evidencia que le gustaría recibir? Ya les he contado en otras ocasiones. Voy acabando. De una persona tan endurecida en su corazón que iba al culto. Y no lo digo por nadie, es una historia ajena a esta iglesia, contada por otros pastores. Y constantemente se le exhortaba que pues ya habían pasado los años, pues ya era tiempo de dar el paso. Que no, a mí en silla de ruedas me van, no, sí, en silla de ruedas me van a hacer pasar. Pasó el tiempo, el predicador se fue, regresó el predicador. Cuando regresó, ve a la persona no predicando, la ve predicando, a la que dijo que en silla de ruedas, pero andaba en silla de ruedas.
Terminó la predicación, se puso a hablar con él. ¿Qué pasó? ¿Cómo te convertiste, hermano? ¿No? ¿Te acuerdas que te dije que a mí en silla de ruedas me iban a hacer creer en el Evangelio? Pues me accidenté. Y mírame. Y ahí fue que creí. Lamentablemente, el hombre para con Dios es hasta que algo grave pase, toma acción de creer. Lamentable. Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué es la invitación el día de hoy? La invitación es a que crea. Y si no me cree a mí como mensajero, no tienen ningún problema, no me voy a molestar, no me voy a enojar. Váyase a la palabra y póngase a leerla, como hacían los de Berea. Solo así van a comprender. Porque la palabra tiene vida. La misma palabra es la que compunge. La Biblia nos enseña que es la palabra de Dios la que quebranta. ¿Sí? Es la que penetra. Hasta partir los huesos, entra hasta las coyunturas. Empieza a discernir los pensamientos. Iba un predicador a las cárceles a entregar el Nuevo Testamento. Pasaba, hacía su sermón y había uno que se burlaba siempre, que siempre se burlaba. Siempre le rechazaba. Llegó el día en que le dijo, bueno, mira, acéptame el Nuevo Testamento. Acéptame. ¿Han visto los Nuevos Testamentitos? Y le dice, y le dice el preso, no, dice, te lo voy a aceptar, pero ¿sabes para qué? Para hacerme mi carro. Dice el mensajero, el misionero, está bien, quédatelo, pero antes de fumártelo, léelo. Bien astuto. El papel es papel, ¿no es cierto? No hay que también pensar de que un papel es, no, la palabra de Dios es palabra de Dios. Pueden romper la Biblia y la palabra de Dios permanece, aunque rompamos y quememos la Biblia de no lo vamos a hacer, claro está, pero aunque se quemaran todas las Biblias del mundo, la palabra de Dios sigue permaneciendo. Entonces el hombre hizo un trato, está bien, dijo, trato hecho. Y empezó a leer, leía, se lo fumaba, leía, pasó el tiempo, volvió otra vez el mensajero a la cárcel y se dio cuenta que ahora el que predicaba era el que se fumaba la Biblia. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no, ¿te acuerdas lo que hicimos el trato y todo? Sí, pues mira, yo me fumé todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo, pero cuando llegué a Juan 3:16, yo no pude hacer nada. Al leer Juan 3:16, yo entendí lo que tú me querías enseñar y por qué Jesús murió por mí en esa cruz. Y ya no pude resistir más y tuve que convertirme. ¿Se dan cuenta? Lo que la palabra de Dios hace. Si no le crees al que te trae la palabra, no importa, léela. Léela. No le hace que la hagas de ratito en ratito, porque yo sé que cuesta. El teléfono no te cuesta. Ese dedo está bien habituado, hasta de noche estás durmiendo y le haces así, mira, así. Pero hazte ese favor, léela. Y en alguna parte, así como en aquel hombre fue Juan 3:16,
En alguna parte Dios también te va a hablar a ti y te va a convencer y te vas a enterar de lo que Dios quiere para ti. Pero no te rehúses, no te resistas, no seas duro porque puede que vayas a perder, puede que vayas a perder esa lucha que tienes. ¿Cuántos crees que ya la han perdido? Millones han perdido esa lucha interna. Millones en este mundo. ¿Y cómo lo sé? No me pidas evidencia que no te la voy a mostrar. Yo creo. Porque la Biblia dice que amplio y espacioso es el camino que lleva a la condenación, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos la hallan. Con eso, te digo que muchos se fueron con esa duda en su corazón, intentando que alguien les evidenciara que hubiera algo, que hubiera una prueba de que Dios existe, que hubiera una prueba del Evangelio, que hubiera una prueba del amor de Dios. Y se fueron así. Y hoy, ¿sabes qué quisieran hacer? Tener un minuto para cambiar de opinión. Tú tienes más de un minuto. Has tenido semanas y meses, incluso hermanos, que aunque ya han entregado su vida, aún necesitan orar. Aún están siendo tentados o aún están cayendo en los deleites y placeres del mundo. Estás en la cuerda floja. ¿Eres malabarista? Ándale. Yo no lo soy. ¿Eres trapecista? Prueba. Y logras llegar. Pero muchos no lo han logrado. Muchos se confían. Cuando estuve en la universidad, había estudiantes que eran participantes del comité olímpico o de algún deporte olímpico. Y había un muchacho alto, delgado, que era el que quebraba las tablas en la rodilla. Ya no puedo levantarlo, pero antes lo levantaba más. Y él era el representante olímpico, uno de los. Y llegó con sus tablas a la universidad y pues, bolita, ¿qué está pasando? Y empezó a mostrarle, a mostrarnos sus habilidades. Llegó el punto en que esa tabla se atoró, porque no es una tabla entera, sino es una tabla unida, como los pisos de lámina, plásticos, sí, que tienen cierta capacidad para romperse, o sea, están graduados para que se rompan a cierta presión, ciertas libras de golpe o algo así. Pero resulta que él hacía así delante de todos y esa tabla no se partía. Él confiaba en que por ser representante olímpico, pues todos nos íbamos a rendir a sus pies al ver sus habilidades. O sea que esa tabla no se partía. Y volvía y no se partía. Y todos ahí, risa y risa. Pues era lógico. Entonces yo le dije, ¿puedo probar yo? Sí, prueba. Todos querían probar. Y le di. Dije, esto lo tengo que quebrar porque lo tengo que quebrar. Y a la primera se partió. Y va a creer todo el alboroto que se hizo. No, de razón, no traemos medallas. Y empezaron a darle burla al muchacho, pues que no habían medallas y que estábamos mal representados en los Olímpicos. Pues no había podido él. Yo sí lo hice. Claro, no me pregunte cómo me quedó mi mano. Pero a veces, lo que le quiero decir es, a veces nos confiamos en que ya a los 80 lo hago. O cuando tenga esta oportunidad lo hago. O
y nos condicionamos a creer en el Evangelio por creer en nuestras capacidades de control de la vida. Nadie tiene el control de su vida. ¿Tomas la decisión? No la tomas. Pero no pidas pruebas. Que la prueba más grande está en la cruz del Calvario. ¿Quieres que se vuelva a crucificar otra vez el Señor delante de tus ojos? ¿Quieres que se entierren los clavos delante de ti y que se empiece a derramar sangre o le pongan en el costado la lanza? ¿Quieres ver sangre para creer? Y ni así creer. ¿Por qué no mejor te convences de que la respuesta y que lo que dice la escritura de Jesús el Salvador es cierto? Y lo que dice de el riesgo que tienes de perder tu vida es cierto. Y lo que dice de que puedes ganarla es cierto. Murieron muchos en Sodoma y Gomorra por no creer, pero murieron muchos más en el diluvio por lo mismo, por no creer. Y van a morir muchos más al fin de los tiempos. ¿Por qué crees? Por no creer. ¿Qué más pruebas necesita el hombre? Te levantas cada mañana, te despiertas. ¿Cuántas mangueras tienes que desconectarte de tu boca y de tu nariz para antes de levantarte? ¿Cuántas mangueras tienes que hacer? ¿Cuánto pagas de oxígeno? ¿Cuántas cámaras te tienen vigilando conectados a tu corazón para que siga palpitando y te asegures de que vas a seguir palpitando y que vas a despertar? O sea que no te vas a acostar sin nada, ir bien cansado y despiertas. Gracias a quien, gracias a quien es. ¿Qué más evidencia? Que su amor y misericordia te está esperando para que te reconcilies, para que corrijas tu vida, para que te entregues, para que sigas caminando con Dios. Si ya eres creyente, tienes que corregir tu vida también. Tienes que cambiar, perfeccionarte cada día. Si hay cosas que has dejado de hacer, comienzas a hacerlas otra vez. Pero cree que lo que está escrito se va. Como estudiamos hoy en la mañana acerca de cómo estudiar la profecía. Hay profecías que se cumplen en el momento. Hay profecías que es un proceso. Hay profecías que no se han cumplido. Y la venida de Jesús se va a cumplir porque se va a cumplir. Y de que va a recoger a los suyos, los va a recoger porque los va a recoger. Y de que se van a quedar muchos, se van a quedar porque se van a quedar. ¿Quieres tú quedarte? No quieres. ¿Quieres tú pagar toda una eternidad sufriendo, llorando? ¿O quieres aprovechar la oportunidad de servirle, de creer, de cambiar? ¿Mm? ¿Qué te conviene más? ¿Mm? ¿Te conviene más vivir? Siga a Cristo, vivir con Cristo. Conviene más. Deja que Dios te ayude.
Dios trabaja en ti, cree y decide. Si hoy hay 7, que hoy vengan 7, si fuera posible, a creer, arrepentidos, creer en Jesús y a darle, a servirle a Él, solo a Él. Y si vienen otros 3 visitas, porque el tiempo es crucial, hermanos. Y como el tiempo es crucial, usted también quiere irse a su hogar, quiere cumplir lo que está escrito en la profecía, ¿verdad? Quiere ir a descansar, ¿verdad? Amén. Póngase en pie y quiero invitar a aquel que quisiera venir aquí al altar y quiera venir delante del Señor a